En el corazón del madridismo se ha encendido un debate que nadie puede ignorar, un tema que no solo afecta a la pizarra de Carlo Ancelotti, sino que también toca fibras emocionales dentro de la afición blanca. El protagonista de esta controversia es nada menos que Federico Valverde, el uruguayo que, con apenas unos años en el primer equipo, se ha consolidado como una de las piezas más imprescindibles del Real Madrid. Para muchos, Valverde no solo es un futbolista, es el reflejo de la entrega, el sacrificio y la pasión por el escudo. Un capitán silencioso que nunca ha necesitado portar el brazalete para ser reconocido como líder. Valverde ha sido contundente y transparente, no es lateral, no lo fue nunca y tampoco quiere que lo sigan utilizando de manera recurrente en esa posición. Sus declaraciones, lejos de ser un gesto de rebeldía, han sido entendidas como un acto de sinceridad y valentía en un fútbol moderno donde muchos jugadores prefieren callar para no incomodar. Pero Fede habló, y lo hizo con la autoridad que le dan sus actuaciones, su constancia y su amor por el club. Las palabras del jugador se expandieron como un eco atronador en tertulias televisivas, programas de radio, redes sociales y conversaciones de grada. En bares de Madrid, en peñas internacionales y en foros digitales, el tema ha sido uno de los más comentados de la semana. Hay quien considera que el uruguayo ha puesto sobre la mesa un dilema que venía gestándose desde hace tiempo. ¿Hasta qué punto es positivo sacrificar el talento de un mediocampista de élite para cubrir un déficit estructural en la defensa? Porque si algo ha quedado claro a lo largo de estos años, es que Valverde lo da todo. Corre como pocos, presiona, lucha cada balón dividido, rompe líneas con potencia, y además, contagia a sus compañeros con una energía que rara vez se ve en el fútbol de élite. Su hábitat natural es el centro del campo, esa zona donde puede desplegar su ida y vuelta, conectar con Kroos o Modric, ofrecer apoyos a Tchouaméni o Camavinga, y al mismo tiempo, convertirse en un puñal llegando desde segunda línea. Sacarlo de ahí es, en palabras de muchos analistas, una pérdida doble. Pierdes al mediocampista y aunque ganas a un lateral improvisado, nunca tendrás a un especialista. La realidad es tan sencilla como contundente. Improvisar con un jugador de su nivel en una posición tan delicada puede pasar factura. En partidos puntuales, como emergencia, Fede ha cumplido con nota, incluso ofreciendo actuaciones notables que reforzaron su imagen de comodín para el entrenador. Pero pensar en él como una solución fija en el lateral derecho es, estratégicamente, un error que puede costar caro. El puesto exige mecanismos específicos, saber cerrar por dentro, medir tiempos en los duelos uno contra uno, proyectarse al ataque con constancia, interpretar la línea defensiva y, sobre todo, tener automatismos que se trabajan durante años. Fede, con toda su entrega, nunca fue formado para esa función. El Santiago Bernabéu también ha hablado. Los aficionados que cada fin de semana alientan al equipo han sido claros. Valverde debe jugar en el mediocampo, donde marca diferencias. Que no tape carencias, dicen muchos. El club debe acudir al mercado y fichar un lateral de garantías. Para el madridismo, la solución no puede ser desnaturalizar a un jugador que, por méritos propios, se ha ganado un lugar en el corazón de la afición. El problema del lateral derecho no se soluciona improvisando, sino reforzando la plantilla. Más allá de la pizarra, el propio Valverde ha tocado un tema físico que no debe pasarse por alto. El uruguayo es uno de los jugadores que más kilómetros recorre por partido en todo el fútbol europeo. Su despliegue es inagotable, y precisamente por eso es tan valioso. Pero añadirle las exigencias defensivas de un lateral, marcajes, coberturas, duelos físicos constantes puede afectar no solo a su rendimiento ofensivo, sino también a su estado físico a lo largo de una temporada que siempre se presenta maratoniana para el Real Madrid, con Liga, Champions, Copa y Supercopas en juego. Un detalle así puede ser decisivo en abril o mayo, cuando se definen los títulos. Lo que ha hecho Fede no es un acto de desobediencia, como algunos intentaron insinuar, sino todo lo contrario, es liderazgo silencioso. El uruguayo ha señalado un problema real con la sinceridad de alguien que siente la camiseta y que quiere lo mejor para su equipo. En la historia del Real Madrid ha habido muchos jugadores que marcaron el camino no solo con goles o títulos, sino con gestos de carácter. Valverde, con su franqueza, se inscribe en esa tradición de futbolistas que entienden que defender al club también significa alzar la voz cuando algo no funciona. El Real Madrid debe escucharlo. Las grandes instituciones se caracterizan por saber tomar decisiones valientes en momentos clave. Y este es uno de ellos. Si el equipo quiere seguir compitiendo al máximo nivel, debe encontrar un lateral derecho de garantías y liberar a Valverde para que ocupe el lugar donde más brilla. El motor incansable del mediocampo blanco, ese pulmón que late al ritmo de la grada y que, en silencio, se ha convertido en uno de los pilares del presente y del futuro del club. El nombre de Rodri Hernández resuena con una intensidad especial en el entorno madridista.
No es una simple filtración de prensa ni un rumor pasajero destinado a llenar titulares en los meses de mercado, sino una posibilidad real, tangible, que el Real Madrid estudia con enorme atención. El internacional español, pieza clave en el esquema de Pep Guardiola y considerado por muchos analistas como el mejor pivote defensivo de su generación, ha dado un paso que puede cambiar el mapa del fútbol europeo. Ha rechazado una oferta de renovación con el Manchester City. Ese gesto, interpretado como una señal inequívoca, abre de par en par la puerta a un hipotético regreso a España, en el que el club blanco se perfila como destino natural. El contexto no podría ser más favorable. Rodri no es un futbolista en formación ni un diamante por pulir. Es un jugador en plena madurez competitiva, un mediocampista que lo ha ganado prácticamente todo en Inglaterra y que se ha convertido en el ancla del equipo más dominante de la Premier League en los últimos años. Su rendimiento en las noches grandes de Europa, incluido su papel decisivo en la consecución de la primera Champions League de la historia del Manchester City en 2023, lo ha elevado a la categoría de referente mundial en su posición. No se trata de un centrocampista más, sino de un futbolista total, capaz de dominar el ritmo de los partidos con una mezcla perfecta de inteligencia táctica, contundencia defensiva y temple en la circulación del balón. Cuando Rodri recibe la pelota, el equipo entero respira. Su lectura de juego le permite anticiparse los movimientos rivales con una naturalidad asombrosa. Su precisión en los cortes desactiva contragolpes antes incluso de que nazcan, y su serenidad bajo presión convierte cada posesión en una fase controlada, minimizando riesgos y maximizando ventajas. Es, en palabras de muchos entrenadores y exfutbolistas, el mediocampista que todo gran equipo necesita para sostenerse. En un fútbol cada vez más vertiginoso y físico, Rodri aporta orden, pausa y equilibrio, tres cualidades que se han vuelto tan escasas como valiosas. Para el Real Madrid, su hipotética llegada supondría un golpe maestro en el mercado. A diferencia de otros fichajes que requieren un periodo de adaptación, Rodri ya conoce la liga, el entorno competitivo y la exigencia mediática que conlleva vestir de blanco. Se formó en la cantera del Atlético de Madrid, triunfó en el Villarreal, y su paso previo por España le convierte en un jugador que entiende perfectamente las particularidades del campeonato. Más allá de los aspectos técnicos, hay un componente de personalidad. Rodri es de esos futbolistas que crecen en las grandes noches, que nunca se esconden cuando la presión es máxima. Su carácter competitivo y su temple de acero encajan a la perfección con la filosofía del club de Chamartín, que ha forjado su leyenda en la capacidad de decidir finales y eliminar gigantes europeos en contextos límite. El encaje táctico también sería inmediato. En el Real Madrid actual, la figura del mediocentro ha estado cubierta por Toni Kroos, Luka Modric y más recientemente Aurelien Tchouaméni, pero ninguno ofrece exactamente lo que aporta Rodri. Su presencia liberaría a jugadores más creativos como Jude Bellingham, Fede Valverde o incluso Camavinga, permitiéndoles desplegar todo su talento sin preocuparse tanto por el equilibrio defensivo. En esencia, Rodri sería el engranaje que daría madurez, jerarquía y estabilidad instantánea al mediocampo, permitiendo que el equipo funcione con mayor fluidez y reduciendo la dependencia de las individualidades. Pero este fichaje no solo tendría un impacto deportivo, también tendría un poderoso componente simbólico. Incorporar a Rodri significaría enviar un mensaje rotundo al resto de Europa. El Real Madrid, que en los últimos años ha apostado por jóvenes promesas como Vinicius, Valverde, Camavinga o Endrick, demostraría que no solo invierte en futuro, sino que también está dispuesto a incorporar a los mejores jugadores del presente en plena madurez competitiva. Sería una declaración de intenciones. El club blanco no solo quiere seguir reinando, sino construir un equipo diseñado para dominar Europa durante la próxima década. En Inglaterra, la posibilidad de perder a Rodri ha sido descrita por varios medios como una auténtica fractura estructural para el Manchester City. Exfutbolistas y analistas coinciden en que Guardiola no encontrará fácilmente un reemplazo de su nivel. Su salida no sería un simple traspaso, sería la desintegración de un engranaje central en el mecanismo que ha hecho del City un conjunto casi imbatible. Pep lo considera intocable, la pieza sobre la que gravita todo su plan de juego. Perder a Rodri significaría tener que reinventar la columna vertebral del equipo, una tarea titánica incluso para un técnico de su ingenio. La negativa del jugador a renovar ha generado, según diversas fuentes, malestar en Guardiola, que siempre lo ha considerado un fijo indiscutible. Sin embargo, la voluntad del futbolista de regresar a España es clara. Tras años de triunfos en Inglaterra, Rodri siente que su ciclo en la Premier podría estar llegando a su fin, y la llamada del Real Madrid se percibe como la oportunidad perfecta para dar el siguiente paso en su carrera. No se trata de un adiós por desgaste ni por falta de protagonismo, sino de una decisión de vida, de volver a casa y hacerlo en el club más laureado del mundo. Si Florentino Pérez consigue concretar la operación, no estaríamos hablando de un simple refuerzo de plantilla. Sería uno de esos fichajes que marcan una era en la historia blanca,
al nivel de cuando llegaron en su día jugadores como Kroos, Casemiro o incluso Cristiano Ronaldo. Movimientos que no solo potencian al equipo en el campo, sino que redefinen su identidad y lo proyectan hacia un nuevo ciclo de hegemonía. En definitiva, la posible llegada de Rodri al Real Madrid no es una noticia más de mercado. Es un acontecimiento con el potencial de alterar profundamente el equilibrio de fuerzas en Europa, de debilitar a uno de los rivales más poderosos y al mismo tiempo fortalecer a la institución más ambiciosa. Para el madridismo, sería la confirmación de que el club sigue caminando con paso firme hacia la construcción de un nuevo ciclo dorado. Para el City, significaría enfrentarse a la pérdida de su faro en el centro del campo. Y para Rodri, la oportunidad de inscribir su nombre en la historia del club más grande de todos los tiempos. El fichaje de Franco Mastantuono ha irrumpido con fuerza en el mundo del fútbol, y especialmente en el corazón del madridismo, despertando una ilusión que hacía tiempo no se veía con tanta intensidad. Apenas cuenta con 17 años, pero su nombre ya figura en la lista de los grandes talentos emergentes del planeta. Su llegada al Real Madrid no es solo una operación deportiva, sino también una declaración de intenciones, asegurar el presente inmediato y, sobre todo, blindar el futuro con una apuesta que muchos consideran un golpe maestro de la dirección deportiva blanca, acostumbrada en los últimos años a adelantarse a todos en la carrera por las joyas del fútbol mundial. No es casualidad que la operación Mastantuono se haya llevado con tanto cuidado. En un club donde el margen de error es mínimo y las expectativas siempre rozan lo imposible, incorporar a un futbolista de su perfil supone mucho más que sumar una promesa, es enviar un mensaje al resto de Europa. El Madrid sigue teniendo la capacidad de atraer, seducir y convencer a los talentos más codiciados, incluso cuando otros gigantes del continente, incluido el eterno rival, intentan cerrar el trato. Un talento precoz en Valdebebas. Desde sus primeros entrenamientos en Valdebebas, Mastantuono ha dejado claro que no es un jugador cualquiera. Técnicos, preparadores y compañeros han quedado sorprendidos por la naturalidad con la que interpreta el juego. Su control orientado, la facilidad para girar entre líneas, su capacidad para detectar espacios y conectar con precisión con el compañero mejor posicionado son recursos que recuerdan más a un veterano consagrado que a un adolescente recién llegado al fútbol europeo. Pero lo que más llama la atención no es solo lo técnico, sino lo mental. Mastantuono juega con una confianza impropia de su edad, sin miedo a pedir el balón en zonas de riesgo, sin titubear al encarar a rivales más experimentados y con la serenidad de quien parece haber nacido para los grandes escenarios. Esa personalidad es, para muchos, el sello que separa a un buen futbolista de un crack destinado a marcar época. El plan del club. El Real Madrid, consciente de que está ante un diamante en bruto, ha diseñado un plan medido y estratégico. El club no tiene intención de sobreexponerlo demasiado pronto, pero tampoco de esconderlo en un segundo plano. La hoja de ruta es clara: minutos progresivos, participación controlada en partidos de menor exigencia, trabajo intenso en los entrenamientos junto a la élite y, poco a poco, una integración que le permita entender la dimensión de lo que significa vestir la camiseta blanca. El objetivo no es quemar etapas, sino construir una base sólida para que el crecimiento sea constante. Este método, probado con otros talentos como Vinicius, Rodrigo, Camavinga o Bellingham, ha demostrado ser la fórmula más eficaz para que los jóvenes convivan con la exigencia del club más laureado de la historia sin que el peso del escudo se convierta en una losa. La reacción de la afición. Mientras tanto, la afición madridista ya ha hecho suyo el entusiasmo. En redes sociales circulan vídeos de sus jugadas en Argentina y de sus primeras apariciones en Valdebebas. En foros y tertulias se debate cuál será su posición ideal, con quién podría asociarse mejor y hasta qué punto podría convertirse en una pieza clave del futuro mediocampo blanco. Muchos lo sueñan brillando en el Santiago Bernabéu, sintiendo el rugido de una grada que sabe reconocer a los futbolistas diferentes. La batalla con el Barcelona. Uno de los ingredientes que hace aún más sabroso este fichaje es la rivalidad con el Barcelona. Durante meses, el club azulgrana intentó seducir al jugador y a su entorno, convencidos de que podían sumarlo a su cantera y repetir el golpe que supuso en su día llevarse a Messi. En Cataluña se hablaba de un acuerdo cercano, incluso de un plan diseñado a medida para garantizarle protagonismo a corto plazo. Sin embargo, cuando el Madrid entró en escena con una propuesta deportiva sólida, un plan detallado y un proyecto ganador respaldado por los éxitos recientes, la balanza se inclinó sin dudas. Mastantuono eligió el blanco. En Barcelona, la frustración es evidente. Algunos medios intentaron restar importancia, asegurando que el argentino no era una prioridad, pero en el fondo todos saben que se trataba de una apuesta estratégica que se les escapó en el último momento. Este desenlace no solo duele por perder a un talento, sino porque refuerza la percepción de que hoy el Madrid actúa con determinación y liderazgo, mientras que el Barça se mueve entre promesas, especulaciones y falta de rumbo.
Un perfil único. El atractivo de Mastantuono radica en su versatilidad y madurez. Puede desenvolverse como interior creativo, como media punta con llegada al área, o incluso partir desde una banda para trazar diagonales. Su repertorio técnico incluye una conducción elegante, un cambio de ritmo explosivo, un disparo potente desde media distancia y una visión de juego que le permite asistir con naturalidad. Lo combina todo con una competitividad feroz, una mentalidad que recuerda a los jugadores llamados a dejar huella en los grandes escenarios. Proyección de futuro. Si cumple con las expectativas, Mastantuono no solo reforzará al Real Madrid, puede convertirse en un fichaje icónico, de esos que se recuerdan como un antes y un después. Su llegada se enmarca en la estrategia del club de asegurar hoy a las estrellas del mañana, construyendo un equipo capaz de competir por todo en la próxima década. Para muchos, Mastantuono encarna la esencia del nuevo Madrid, joven, ambicioso, global y siempre con la vista puesta en el futuro. El club ha demostrado que no basta con fichar talento, hace falta también un entorno estable, una dirección clara y una exigencia competitiva que empuja a los jugadores a sacar lo mejor de sí mismos. En definitiva, el fichaje del argentino no es solo la incorporación de un futbolista. Es un recordatorio de que el Real Madrid sigue siendo, a sus más de 120 años de historia, el destino natural de los grandes talentos del fútbol mundial. Mastantuono es, quizás, la próxima piedra preciosa que brillará en el Museo del Bernabéu, junto a los nombres que ya forman parte de la leyenda.